tal, iglesia? Los veo muy fríos. ¿Tienen frío? Costó, la alabanza. A veces hay momentos cuando realmente la presencia de Dios es tan tangible que hasta se te paran los pelos de punta. ¿A cuánto les ha pasado? Casi a todos, cuando sientes la presencia de Dios, sientes ese cosquilleo por dentro y dices, pero esta mañana costó, ¿no sentiste mariposas? Sentiste hasta el diablo hablándote ahí. Muchas de las veces así es, iglesia, pero tenemos que recordar que estamos en una guerra. Eso es una guerra, o te conformas con el estilo de vida que llevas o simplemente rompemos esquemas y vamos más allá. Y creo que esta mañana Dios quiere llevarnos aún más allá, pero siempre hay un precio que pagar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Recuerdo en México había una frase dichosa que decían siempre, ¿cómo era, Josué? Sin sacrificio, todo sacrificio desata poder. Siempre nos lo recordaban, todo sacrificio desata poder. Y recuerdo cuando estábamos en la construcción, teníamos que demoler unas casas. No crean ustedes que con máquinas ni rotomartillo. En México es como los indios. Ni dinamita, nada, con la mano. Uñas, ahí nos dejábamos las uñas. Y decíamos, había unos cimientos. Si saben, la Ciudad de México está construida sobre un lago, que es por eso que hay mucho terremoto en México. Y los cimientos que a veces avientan en las casas, una casa que dices de 70 metros cuadrados, tiene unos cimientos casi de 2 metros de profundidad. Y la verdad, cuando nos tocó sacar esos cimientos, o sea, era imposible. Le decíamos, recuerdo en aquel entonces a nuestro pastor de jóvenes, no se puede, Richie. Dice, si alguien lo puso, alguien lo quita. Dice, así que sáquelo. Y era marrazo limpio, o sea, nos dejábamos las manos ahí, recuerdo. Pero todo sacrificio desata poder. No era posta, la verdad que no. Voy a dar seguimiento un poco a lo que nuestro pastor ha estado hablando. Es algo en lo que Dios me ha estado hablando también a mí personalmente. Llegando aquí justo de nuestro viaje de México, Dios me dio un golpetazo a mi corazón y es un momento de transición en el que mi esposa y yo estamos, que Dios nos quiere meter a un nuevo nivel porque lo comprendemos. Pero cada vez que Dios quiere venir a tu vida y a mi vida y nos quiere proyectar aún más lejos, ¿cuántos de ustedes han sentido que a veces estás viviendo con Dios y llegas a como un tope y no avanzas, 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 hasta se te hace rutinario, se te hace una vida monótona y dices, qué aburrido el cristianismo? Dice, la verdad que ni me apetece ir a la iglesia, pero es porque muchas de las veces nos conformamos y Dios quiere romper todos esos esquemas para podernos llevar a otro nivel. Cuando digo a otro nivel, iglesia, es un nivel de conocimiento en Él, de que podamos experimentarlo aún más, que no podamos vivir de nuestras experiencias pasadas. Amén. Los veo muy serios. Madre mía. Pastor, predica tú. Vamos a leer rápido. Quiero introducirme con este texto. Lucas 12. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. ¿A cuántos les gustaría vivir una vida así? O sea, que dices ni de qué preocuparte, que si llegas al alquiler, que si hay pagos de facturas que pagar, que dices que todo va girando solo. ¿A mí? ¿Soy el único pecador? No, creo que a todos nos gustaría eso. Y quiero que te grabes esto, guárdalo en tu corazón, mételo, ciérralo, porque después lo vamos a volver a sacar. Ricos para con Dios. Dilo. Ricos para con Dios. Ricos para con Dios. No consiste, mira, siempre vamos a trabajar. Siempre. Hay responsabilidades que no podemos evitar. Hay facturas que tenemos que pagar. Pero cuando eso se vuelve tu afán, olvídate, estás del otro lado. No has entendido el reino. Ricos para con Dios. Vamos a explicar un poco el proceso de cómo somos ricos para con Dios. Porque en lo natural creemos que si poseemos, tenemos. Pero el Evangelio es totalmente lo contrario. Si quieres ser fuerte, tienes que ser débil. ¿Me explico? El Evangelio está al revés, digámoslo así. Por eso que muchas de las veces cuando venimos a Jesús, tú y yo, nos topamos con pared y decimos, mejor me iba mejor antes que ahora. Y es verdad. ¿Se acuerdan que hace un par de domingos atrás yo les había dado no sé, les había dicho algo acerca de las langostas? ¿Se acuerdan? Que las langostas, cuando van creciendo, llegan a un punto donde... ¿Cuántos conocen las langostas? ¿Saben de qué estoy hablando? Las langostas de mar, esas que abres y le quiebras y te la comes muy rico. De esas estoy hablando. Cuando llegan a un punto en su vida natural de crecimiento, hay un punto que ya no pueden crecer más. Tienen que mudar de caparazón. Y eso significa dolor. Significa que realmente la langosta tiene que pasar por un proceso de sufrimiento para poder salir. Y lo que lo estimula a la langosta a salir de ese caparazón es la incomodidad. Es sentirse incómoda dentro de algo. ¿Cuántos se han sentido incómodos, muy cómodos muchas de las veces? Y dices, de aquí soy, de aquí no me muevo. El Señor, gracias por tus bienes, gracias por todo lo que me has dado. Y dices, y de aquí soy, que no vuelva a venir ningún problema. ¿Cuántos se han sentido así? Yo me he sentido así. Pero la vida del cristianismo no consiste en que nos relajemos. Nuestra fe es activa, no es pasiva. O sea, en todo momento está generando actividad nuestra fe. Y para eso, cuando yo les di ese ejemplo de la langosta, era porque habíamos derrumbado muros y ahorita ven la iglesia y más chula y lo que quieran y nos expandimos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad y la realidad que esos procesos, esas etapas son o pueden ser un limitante para tu vida de crecimiento espiritual,
o simplemente son una oportunidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa en Estados Unidos, yo jugaba fútbol, era el mejor. Aunque no lo creas, aunque te burles de mí, no. Y yo recuerdo, la temporada de fútbol era en enero, siempre era a principios de enero, de cada año. Lo que significaba que nosotros salíamos alrededor, yo creo, no me acuerdo si era en agosto, septiembre, agosto, las vacaciones. En agosto, y todo eso, el mes de diciembre, o sea, olvídate que teníamos vacaciones nosotros, olvídate que tenías que hacer algo durante todo ese mes, significaba que durante todo el mes de diciembre era prepararse para la temporada. Y yo recuerdo, en diciembre hacía un frío, o sea, nos teníamos que levantar como a las 5 de la mañana, gracias Juanca, como a las 5 de la mañana para poder ir al entrenamiento. Y yo recuerdo iba en mi bicicleta y hasta los mocos se salían y se hacían así como hielos. De quienes han visto esas películas que van y les queda así. O sea, han visto la película esa del tonto y retonto cuando va, dos tontos muy tontos que van en la moto y incluso se levantan de la moto y el otro pegado atrás porque se había orinado. Imagínate lo que se me viene. Es que me encanta Jim Carrey. Y yo recuerdo durante esa época en diciembre, todo el mes de diciembre era levantarte temprano a ir al entrenamiento. Era decir, desde las 6 de la mañana nos ponían a correr como bestias, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Era un tiempo muy decisivo para los que querían participar en el equipo. O sea, era tan fuerte el entrenamiento porque yo recuerdo desde las 6 hasta mediodía, o sea, es decir, como hasta las 12, era pura condición física. Es decir, corríamos kilómetros y kilómetros y aparte llegamos de correr y nos metían al gimnasio como burros a levantar pesas y nos sacaban al campo a seguir corriendo, jalando llantas. Y, o sea, eran unas piernas que tenía yo. Unos chamorros, o ¿cómo le llaman aquí? Unos gemelos que parecían gemelos. Ahorita mi esposa me dice, qué guapo estás. Claro, eso es producto de... No. Pero yo recuerdo la primera semana de diciembre, corríamos tanto, todo el mes, pero la primera semana, como empezaba el cuerpo apenas a acostumbrarse a la rutina, era una vomitadera por todos lados. O sea, íbamos corriendo y... O sea, imagínate el de atrás. O sea, si te daba sed, ahí tomabas. Ah. O sea, muchos de los chicos que se alistaban para el equipo, que los mandaban llamar, muchos de ellos desertaban la primera semana porque no aguantaban. El entrenamiento era muy duro, muy duro. Eso sí, cuando ya llegaba enero, la temporada, pues ya estábamos bien en forma, acá tipo bien cachas como el Raúl. O sea, estábamos que, olvídate, por eso éramos los mejores. Escucha, y tu vida y mi vida, así es. Es en un proceso, nosotros estamos destinados o hemos sido llamados simplemente a pasar circunstancias adversas en nuestras vidas. Proverbios 17:3, si no mal recuerdo, aquí lo tengo, dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Di conmigo, Dios me va a probar. Pero créelo, muchos ni lo dicen, ni lo quieren decir. Pero aunque ni lo digas, Dios te va a probar. La verdad, vas a pasar por circunstancias adversas que no vas a entender, van a ser confusas, van a ser dolorosas. Y eso es lo que Dios promete. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, te das cuenta que ¿cuántos conocen el Salmo 23?
El famosísimo Salmo 23. ¿Cómo empieza el Salmo 23? En lugares de delicados pasos me hará descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Y después viene, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, perdón. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, Dios no te está diciendo, yo te voy a librar del valle de la sombra de la muerte. Dice, puede que vas a pasar, es más, vas a pasar. Si Dios le placiese, hubiera escrito, y nunca vas a pasar por un valle de muerte. Olvídate, siempre vas a andar en un Land Rover, en la playa, comiendo cocos. O sea, si Dios le hubiera placido, le hubiera dicho, pero aunque andes, es decir, vas a pasar circunstancias adversas durante tu vida que no van a ser muy favorables. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la tierra, Jesús les dice, oye, muchos de ustedes van a sufrir, Es decir, van a pasar circunstancias adversas, los van a meter a la cárcel, los van a azotar. Dice, pero no solo eso, algunos de ustedes hasta los van a matar. Y los discípulos, no, pues si esto es seguirte, pues ¿para qué? Y muchos desertaron. Y si vamos más lejos, Dios mismo te empuja a las circunstancias adversas. Te lleva así, como si te agarrara de la mano y dice, ven, te voy a llevar, toma. Y te la deja caer. Y ahí quedas. Si recuerdan, Jesús va al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios lo lleva al desierto para ser probado. Es Dios mismo que lo está empujando a vivir circunstancias adversas. No es que Dios le place estar ahí como con un látigo y pa, y pa, y pa. Muchos de nosotros llegamos a ver a veces a Dios como un faraón, como un Dios castigador, un Dios que dices, se pasa el Dios este. O sea, si hago algo mal, ¡pum!, te da una mano. Si haces otra cosa, te vuelve a dar. Y dice, pues mejor no hago nada. Pero es a causa de la identidad falsa que se ha creado en nosotros y que el enemigo se ha encargado todo el tiempo de construir en nosotros. Por eso es que a Dios no lo vemos claramente muchas de las veces y ni entendemos sus propósitos, porque lo tomamos tan personal y la agarras contra Dios y te enfadas y dices, si Dios existiera, como dicen normalmente los que no conocen a Dios, si Dios existiera, no habría guerras en el mundo. Dices, es que es de locos, es de locos. Di conmigo, o más bien dile a tu vecino, vas a sufrir. Díselo así con un convencimiento, como si lo estuvieras amenazando. Vas a sufrir. ¿Quieren sufrir? Gallinas. Pues vas a sufrir. Ese es el evangelio. El evangelio últimamente lo maquillan tanto que Jesús es muy bonito, todo va a ir bien, no te va a pasar nada, vas a ser próspero, vas a tener mucho dinero si te portas bien. O sea, unos rollos, pero la verdad y la realidad es que vas a sufrir. Vas a sufrir. A eso hemos sido llamados, a sufrir. Y a eso es lo que Dios nos está empujando, a que suframos. ¿Por qué? No es que a Dios le plazca que tú sufras. ¿A quién como padre, los que son padres, les gusta ver a sus hijos sufrir? Supongo que a nadie. Pero Dios entiende que por medio del sufrimiento es que nosotros vamos a crecer. Nosotros crecemos espiritualmente a través de las aflicciones. Yo nunca he escuchado a alguien decir, yo crecí cuando me fui a Hawái y estuve en el hotel con mi esposa ahí de luna de miel. No,
Yo crecí cuando realmente estaba en mi casa viendo Netflix y Dios me habló y sentí que di un crecimiento. No, los crecimientos espirituales, si lo empezás a leer en la Biblia, de todas las personas, de todos los personajes de la Biblia, fueron a través de las circunstancias adversas. Tienes a Abraham, tienes a José, Pablo, los discípulos. O sea, tienes un montonazo para escoger. El que tú quieras, el perfil que más se te acomode, le dices, yo quiero vivir como él. Y lo vives. Pero la verdad y la realidad es que tú y yo hemos sido llamados para sufrir. Se oye muy crudo esto, ¿eh? Recuerda lo que te dije en un principio, guarda en tu corazón cómo es que tú y yo vamos a ser ricos para con Dios. Santiago 1. Fíjate, versículo 2. ¿Qué dice? Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño para que ustedes sean perfectos, cabales e intachables. ¿No es la cita? Santiago 1, 2. Esta es otra versión, ¿eh? No se me confundan. Esta es otra versión. Es la palabra versión hispanoamericana, por si la quieres apuntar. Sí, es que estamos tan acostumbrados a ver la Reina Valera y dices, no, no es. Pero es la misma, pero en otras palabras. Es la misma gata, pero revolcada. O sea, es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. ¿Estamos de acuerdo? Escucha lo que dice, alégrense cuando se encuentren en dificultades. ¿Quién se puede alegrar cuando está en dificultades? ¿Quién se alegra? Nadie. Nadie se puede alegrar cuando están en dificultades. Primeramente, tú y yo tenemos que aprender, creo que la Reina Valera lo llama gozo. Primeramente, tú y yo tenemos que aprender a gozarnos cuando te encuentres en esa situación en la que estás ahorita. Pero ¿cómo me puedo gozar, Alonso? Si duele, duele, pero recuerda, es para tu crecimiento. ¿Cómo me puedo gozar? Imagínate al grado de que Jesús mismo dice, Él comprendía esto y Él sufrió la cruz con gozo, no hizo caso al sufrimiento, lo sufrió con gozo. Lo que nos va a traer un bálsamo a tu corazón y a mí, es decir, lo que va a traer el gozo a nuestra vida, es simplemente entender que las tribulaciones, las dificultades, los problemas, como lo quieras ver, no es un fin en sí. Son un medio para que tú te seas hallado perfecto e intachable. Es lo que está diciendo la palabra. Entonces te voy a dar dos claves para que el gozo pueda permanecer en ti cuando te encuentres en dificultades adversas. Primero, no es esta la clave, ¿eh? Te voy a dar una pequeña introducción. Primero tenemos que entender que alegría y gozo no son lo mismo, ¿eh? Alegría es un estado de ánimo y pasajero. Es decir, cuando alguien se pone acá hasta las chanclas, que va al bar con sus amigos y se mete unas, o sea, les da el, no sé qué, el síndrome de la risa. ¿Contentos? Se avientan las horas en el bar. Y llegan a casa, ven a su mujer y se les acaba. Imagínate. Por ejemplo, la alegría es un estado de ánimo. Podemos contar un chiste
y ahorita dices, ay, me siento bien. O las circunstancias que son a veces favorables y dices, me siento bien. Pero el gozo es una condición interna por lo que poseemos o a lo que estamos esperando. Eso es, no es otra cosa. Así que el gozo es algo continuo en tu corazón y en mi corazón que está fluyendo en todo momento por lo que poseemos y lo que estamos esperando. No es alegría. ¿Ok? Primero, Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio ¿de qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vamos a leerlo otra vez. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Martín Lutero dijo una verdad muy verdad, una verdad absoluta. El Espíritu de Dios no puede obrar, es decir, no puede obrar aislado de la palabra de Dios. Siempre va en común acuerdo, siempre. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciéndole a los de Tesalónica, yo me gozo que ustedes han recibido la palabra, es decir, la palabra de Dios en medio de gran tribulación, cuando ustedes se encontraban afligidos, cuando ustedes se estaban encontrando en aflicciones, escucharon el mensaje y les entró un gozo por recibir el mensaje. Entonces, si el Espíritu de Dios no obra, independientemente de la palabra, cuando tú y yo perdemos el gozo en nuestras vidas es porque la palabra de Dios está ausente en nuestros corazones. Por eso es que te dice, y yo doy gozo cuando ustedes recibieron la palabra en medio de tribulación y después con gozo. Es decir, el efecto secundario de recibir la palabra de Dios y atesorarla en tu corazón es que el Espíritu Santo produce un gozo inmesurable en tu vida para que puedas caminar y perdures. Por eso cuando tú vas en la calle o algo, o cuando conoces amigos y dices, ¿y tú por qué siempre estás bien? ¿Cuántos les han preguntado? O sea, a ti te puede pasar un tren encima y estás bien. Es porque entendemos y nos anclamos a la palabra de Dios y creemos en ella. ¿Por qué crees que cuando alguien peca, cuando tú y yo pecamos, porque somos pecadores, ¿quiénes lo creen? A ver, cuénteme sus pecados de este fin. El Manuel decía la otra vez, si estábamos comiendo en su casa y decía, ya ves Manuel, se pone bien acá, bien espiritual hoy de a veces. Y el Manuel decía, si Dios revelara los pensamientos de nuestros corazones en este momento. Y yo oro, Señor, revélale sus pensamientos en este momento. Y estábamos muertos de la risa. Imagínate. ¿Y por qué dije eso? Ya ni sé. Todos pecamos. Imagina, es un ejemplo práctico. Cuando tú y yo pecamos, es decir, cuando cometes algo indebido que sabes que no tienes que hacerlo, o cometes simplemente algo por torpeza y te das cuenta que resultó en algo fatal, o que va en contra de la voluntad de Dios, y te sientes por los suelos. Te sientes como que has cometido, que vas al infierno, te empiezas a dar de latigazos por mi culpa, por mi grande culpa. O sea, te empiezas a traer culpabilidad en tu corazón y ese es el primer objetivo del enemigo. Inyecta culpabilidad y condenación a tu vida. Pero cuando tú y yo estamos anclados a la palabra de Dios, entonces podemos venir y decir, es verdad, cometí un error, pero yo creo que si me arrepiento, Dios es fiel y misericordioso para perdonar mis pecados. Y entonces tu actitud cambia. Cuando tú y yo nos anclamos a la palabra de Dios, iglesia, el gozo perdura. Porque es un gozo que emana de una fuente inagotable, que es Dios.
La segunda cosa que nos va a ayudar a mantener el gozo en nuestra vida, Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Imagínate, Jesús está hablando a su audiencia y le está diciendo a Abraham mismo, que existió ya hace unas décadas atrás, dices, creyó que yo había de venir y se gozó y lo vio a través de la fe. Es decir, cuando tú y yo en medio de la adversidad mantenemos nuestra mirada fija en la persona de Jesús, va a haber un gozo inmesurable en tu vida. No simplemente vas a disfrutar el deleite de la tribulación, simplemente no vas a decir, wow, qué bien se siente. Incluso los discípulos los llevaron una vez a la sinagoga y los azotaron. Pa, pa, pa. Y cuando dicen los versículos posteriores, dice, y saliendo de ahí, salieron hasta riéndose, gozosos de que los habían azotado. O sea, ¿quién se va a poner gozoso porque lo azoten? Se pusieron gozosos por saber que ellos estaban siguiendo la causa verdadera y que sus ojos no se desprendían de la persona de Jesús. Lo que va a ocasionar que tu gozo no se pierda en medio de la tribulación, en medio de ese problema que estás padeciendo, en medio de todo eso que los médicos te han dictado, en medio de todo eso que tus pensamientos, las luchas internas que tienes te dictan, es que tú pongas tu mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Qué serios están, iglesia. Wow. Yo ya estoy llegando al final de mi mensaje. Acompáñame a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este es el mismo pasaje que leímos en Santiago. ¿Se acuerdan? En Santiago lo pone así: es señal que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Te lo voy a poner así. Cuando tú estás pasando aflicciones, o sea, lo que estás pasando ahorita mismo, lo que no entiendes, las confusiones, el que no te llega el alquiler, el que te maltrata tu marido o tu esposa, porque hay esposas cañeras, sea lo que estés pasando, todo es reflejo de que nuestra fe está expuesta para ser tratada. Mi padrastro, ¿me ayudas, Diego, por favor? Mi padrastro es joyero, hace muchos joyos. No es cierto. Yo trabajé una época con él. Joyero se dice aquí, ¿no? ¿O no? Joyero, un hoyo. Es un chiste mexicano. Los españoles no lo entienden.
Mi padre es mi padrastro es joyero. Yo trabajé una temporada de mi vida con él haciendo joyas. O sea, yo sé hacer anillos, cadenas, Rolex, lo que tú quieras, te hago. Y yo recuerdo en su taller, a veces me ponía a mí a derretir oro. Y recuerdo, lo metía en él le llama centrifugadora, creo. Era como una bandeja grande. Y dentro de esa bandeja grande había como un pequeño artefacto, así como de... no sé qué material es, pero se llama crisol. Ese era como, hace cuenta, como un pequeño recipiente que tenía como una abertura para que tú pudieras depositar ahí los pedazos de oro. Y resistía el fuego como no tenías idea, ese pedazo de crisol. Y yo me acuerdo, agarraba el soplete cuando recién estaba ahí aprendiendo ahí y me tronaba. Y decía, no lo abras así. Y pues ya aprendía. Y hasta que veas la llama que sale medio así azulita y hasta máxima potencia. Y ok, yo lo hago. Y se encendía ahí y ponía ahí. Y en un par de minutos el oro se empezaba a derretir. Y me decía, échale, no sé qué cosas le llamaban ellos. Agarra ese polvito mágico. Y pues lo agarraba y échaselo y se lo echaba y seguía quemando yo. Y de repente empezaba yo a ver cómo del oro empezaba como a subir unas asperezas y el oro puro se quedaba por debajo. Y decía, wow. Y yo estaba poniéndole fuego y mi función era derretir el oro, porque haz de cuenta que era como una prensa. Soltaba yo la centrifugadora y ¡pum! Empezaba a dar vueltas y metía el oro dentro de lo que iba a ser el molde. Y yo me asombraba. Y cuando yo leí este pasaje, tu vida y mi vida, cuando somos expuestos a las aflicciones que son todos los días prácticamente, a veces son pruebas pasajeras, a veces son pruebas que duran más, hay desiertos más largos, pero que no debes de perder la esperanza, iglesia. Cuando tu vida y mi vida están expuestos a las pruebas, es eso lo que está diciendo. Es como si nos están exponiendo dentro del crisol, como si tú y yo fuésemos el oro y lo meten al crisol y empiezan a meterle fuego. Y cuando tú y yo pasamos por pruebas adversas, es como si nos estuviesen quemando y duele y estás ahí, no entiendes el propósito, dices, ¿por qué me pasa siempre esto a mí? ¿Por qué siempre a mí? Y estás ahí y tienes que resistir y tienes que resistir. Pero el propósito final de que tu vida y mi vida sea expuesta al fuego es para sacar las asperezas que hay en nuestra vida, las cosas que no le gustan a Dios, las cosas que estorban para tu crecimiento y para mi vida. Y ese es el propósito, que Dios te empuja, anda, no quieres, ve, y te pone y te empieza a meter fuego. Y es en esos momentos dolorosos, y es en esas temporadas, y es en esa primer semana donde muchos desertaban. Que estábamos expuestos al frío, estábamos expuestos a todo un mes, estábamos expuestos todo un mes a simplemente a tomar condición en nuestra vida para prepararnos para lo que iba a venir. Si no, no íbamos a resistir. Y cuando tú y yo estamos pasando por aflicciones, iglesia, tienes que resistir, porque algo mayor viene para ti. Y ahí donde Dios quiere meterte, es donde Dios te quiere incorporar. Duele muchísimo, cree, las pruebas no las entiendes a veces. A veces quieres tirar la toalla y decir, ya basta, ya me largo de aquí. Que Dios ni que nada, Dios ni existe, es un rollo de la mente, es un
fantasías, que si Dios existiera no pasaría esto, pero es el proceso que Dios ha escogido para tu vida y para mi vida, para que nuestro carácter sea moldeable y que podamos nosotros ser hallados, iglesia, intachables, perfectos, con el fin de glorificar a Dios. Ese es el fin. No es tu vida, no es mi vida, es que nosotros podamos glorificarlo a Él. Esta mañana miramos un pequeño video en nuestro discipulado que nos lo puso nuestra pastora. Y dice, y no se pueden ir de aquí hasta que lo vean. Y no, pues ya, con esas condiciones, pues no. Y era un video tan simple que un chico empezaba a mostrar la creación, el cosmos y cómo realmente las estrellas hacen ruido y las ballenas en el fondo del mar, y empezaba a acumular un sinfín de ruidos y los metió en una consola y empezó a darle play y los sonidos iban creando una canción. Y como tenemos en nuestra clase un jardinero, pues el jardinero Manuel dice, pero también los árboles hablan y escuchan, y se metió en unos rollos. Yo te doy la razón, le decía. La creación exalta, glorifica a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y por eso es que tú y yo somos expuestos para poder glorificar con más razón. Por eso Jesús le decía, ¿quién ama más, Pedro? ¿Al que se le perdona poco o al que mucho? No, pues mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos expuestos, empieza a haber una revelación clara de la cruz, de lo que Él quiere, el propósito, para que tú puedas crecer. Cuando piensas que tu matrimonio no va bien y dices, madre mía, ¿por qué me casé con esta? ¿O por qué me casé con este? No es por ti, mi amor, yo siempre en mi corazón. Es parte del show. Pero cuando no entiendes y estás ahí, pero sabes que tienes que estar ahí, y es doloroso. Y es doloroso, incluso a veces te decía al principio, se te hace algo monótono, o lo tomas como una oportunidad, o va a ser tu limitante para que no puedas crecer. Ricos para con Dios. Apocalipsis 2. (2:9). Yo conozco tus obras. Y tú, tribulación. Y tú, pobreza. Pero tú eres rico. Tú eres rico. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Cuando tú sientes que eres un don nadie, que tú sientes que no vas a llegar, que tú sientes que no vale la pena, entonces es que eres rico. Porque las tribulaciones, cuando somos expuestos al fuego, es lo que produce en ti y en mí que seamos expuestos a Él y que seamos ricos. Por eso cuando somos ricos para con Dios es cuando nosotros aprendemos a abrazar las tribulaciones. No te estoy diciendo que te vuelvas masoquista, decir, ay, dame más, Señor, me siento cómodo, dame. No,
No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que hay procesos, hay etapas en nuestra vida que son dolorosas y que son propiciadas por Dios mismo para que tú seas rico para con Él. ¿Cuándo es cuando tú y yo no somos ricos para con Él y atesoramos tesoros aquí? Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque tú dices, ¿qué? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. En otras palabras, Dios te está diciendo a los que se creen que ya lo han conseguido, a los que creen que ya lo tienen, a los que creen que no que ya está todo resuelto y que te sientes pleno. Dios está haciendo la invitación para que tú vengas y abraces la tribulación, abraces el problema y que el gozo perdure en ti. Por eso cuando tú y yo no somos ricos para con Dios, es cuando tú y yo evadimos la aflicción, evadimos el sufrimiento, evadimos todo eso que nos atormenta y empezamos a tomar atajos en nuestra vida, empezamos a tomar decisiones equívocas, empezamos a hacer actitudes de otra manera y para evadir el dolor. ¿Por qué? Porque les pregunté, ¿quiénes quieren sufrir? Nadie. Para evitar el sufrimiento. Pero el ser ricos para con Dios es cuando comprendemos que las etapas en las que Dios nos está introduciendo es para que tú seas rico, para que tú hagas tesoros en los cielos donde polilla y orín no corrompen. ¿Quiénes recuerdan el joven rico? Imagínate, Mateo 19, 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás, ¿qué? Tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, Jesús le está haciendo la invitación, no a que deje el dinero, simplemente lo está invitando a que compre oro refinado, lo está invitando a un proceso en el cual va a ser doloroso. Él está diciendo, si tú quieres invertir en lo eterno, ven, abraza la cruz y empieza a caminar. Y el joven se fue triste porque tenía mucho. Es decir, se fue triste porque sabía la pérdida y el sufrimiento y la inestabilidad de lo que iba a pasar. Y omitió. Se fue por un lado para no abrazar el sufrimiento. Y si tú y yo queremos ser ricos para con Dios, tenemos que entender que muchos de los procesos en los que estamos viviendo, iglesia, son dolorosos, pero son propiciados muchas de las veces por Dios mismo, para que tú y yo seamos ricos.